En esta clase vamos a hablar acerca de los insertion points o los puntos de inserción. Primeramente, ¿qué es un punto de inserción o para qué sirve un punto de inserción? El punto de inserción va a relacionar la posición real de un objeto con la línea dibujada para representar ese objeto en un modelo. Por ejemplo, cuando dibujamos una viga o una columna, lo dibujamos por medio de líneas o esa línea está representando a esa columna o a esa viga. Lo propio con los elementos de superficie. Entonces, ¿dónde usamos los puntos de inserción o qué ejemplos podemos tener acerca de un punto de inserción? Por ejemplo, ese punto de inserción llegaría a ser pues el punto de unión de un elemento con otro. Aquí tenemos una viga donde esa línea representa la viga, ¿no? Aquí tenemos una columna donde esas líneas que tenemos ahí está representando esa columna, porque las vigas y columnas las dibujamos por medio de líneas. Claro que aquí está dibujada con la opción extruida, sin embargo, esa línea es la que representa los elementos frame, ¿no? Tanto para la columna y para las vigas. Y vemos claramente que esos elementos de viga se están uniendo en este punto, entonces ese punto llegaría a ser el punto de inserción de esta viga y además de esta columna. Luego además un punto de inserción pues sería el lugar donde actuaría un apoyo, ¿no? Podríamos tener una viga apoyada, simplemente apoyada o empotrada, entonces tenemos que ubicar dónde va a estar ese apoyo. Además podemos decir que el punto de inserción es un lugar donde podemos colocar una carga en un elemento. Fíjate que aquí tenemos una viga que está con perfil Y, sin embargo, como en el modelo de los análisis de softwares, a esos elementos de viga o esos elementos de columna se las dibuja con una simple línea. Sin embargo, podemos colocar esta carga, en este caso la fuerza normal, N, podemos colocarla en la línea, pero sin embargo sabemos que la línea está representando una sección real, por lo tanto no podemos colocar en cualquier lugar. Podemos colocar en el centroide, podemos colocar en uno de los lados, en una esquina, la esquina de abajo, la esquina de arriba, la derecha, la izquierda, etc. Entonces, los insertion points relaciona esa línea que está representando esa viga con las posiciones real de un modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos para la mayoría de los softwares de CSI, tenemos aquí los insertion points o los puntos cardinales que podemos estar utilizando. Por ejemplo, tenemos los puntos del 1 al 10, del 1 al 11, donde el 1 llegaría a ser inferior izquierdo, el 2 el inferior central, 3 el inferior derecho, 4 el medio izquierdo, si es que existiría, 5 el medio central, 6 el medio derecho, si es que existe, 7 arriba izquierdo, 8 arriba central, 9 sería arriba derecho, 10 en el centroide y 11 en el centro de corte. Si un elemento es doblemente simétrico, 5, 10 y 11 llegarían a ser el mismo lugar geométrico. Sin embargo, voy a recalcar de que los elementos, por ejemplo frame, que son vigas y columnas, las dibujamos como un elemento frame, o sea, como un elemento línea. Son unas líneas que están representando una sección, ¿no? Entonces, como esa línea representa esa sección, ¿no? Entonces esa sección tiene una sección real, o sea, tiene unas dimensiones reales. Entonces podemos colocar nosotros que esa línea que representa el modelo, pues puede ser el centroide de esa sección, puede ser uno de las esquinas de nuestra sección. Podemos tener diferentes posiciones de nuestro insertion point. Por ejemplo, vamos a aclarar esta parte. Tenemos aquí la unión de una columna con una viga, ¿no? Tenemos aquí varios ejemplos de vigas con columnas y queremos pues representar nuestra realidad en un modelo. Entonces, por ejemplo, podemos tener en la realidad que nuestra columna y nuestra viga se van a unir de esta forma. Entonces, en el modelo, el insertion point de la columna tiene que ser este lado, en la parte central de lateral, y en la viga, pues tiene que ser el insertion point, tiene que estar en la parte central de abajo. De esa manera estaríamos representando esta realidad. Por otra parte, podemos tener un objeto real, nuestra estructura real, unida de esta forma. Entonces, para representar bien en el modelo, nuestro insertion point o el punto de inserción de la columna tendría que ser este punto y el punto de inserción de nuestra viga tendría que ser este punto de acá. Por otra parte, podemos querer modelar este diseño. Este es el diseño real que tenemos en el plano. Entonces tendríamos que usar el insertion point de esta columna como la parte central, el centroide de la columna, y para la viga el insertion point estaría
arriba. Posteriormente podemos ver este otro ejemplo de la unión de una viga con una columna, donde queremos representar esta forma real en un modelo. Por lo tanto, el insertion point de la columna tendrá que ser el lado derecho de este lateral en la parte central y de la viga en la parte superior central. Por otra parte, podemos querer modelar posiblemente de esta manera y podemos hacerlo. Por ejemplo, en este caso, si queremos representar este modelo real en un modelo computarizado, el insertion point de nuestra columna podría ser en la parte central, el insertion point de nuestra viga también estaría en la parte central. De esa forma podemos representar este modelo. Y también podemos tener otra configuración un poco desfasada como esta, ¿no? Donde queremos modelar o representar esta estructura real en nuestro modelo. Para eso, el insertion point de nuestra columna tendría que ser en la parte central y el insertion point de nuestra viga tendría que ser en esta parte, ¿no? Justamente haciendo referencia al uso de estos puntos cardinales que hemos visto del 1 al 11, que son principalmente los que están en la familia de softwares de CSI. Luego vamos a ver un poco más acerca de los insertion point y su aplicación en nuestro modelo. Ya hemos visto que podemos aplicar para representar estas estructuras. Podemos usar también para representar otras situaciones. Por ejemplo, un caso típico donde es importante el punto de inserción es la unión de vigas con columnas, hemos visto, pero ahora con otra aplicación. Fíjate que aquí tenemos un modelo en planta de nuestro sistema de losa. Aquí tenemos una esquina donde se une una viga con otra viga y con una columna. Estamos hablando de esta columna de acá y de esa unión de esas dos vigas con esas columnas. Y se ve de esta manera, con los puntos de inserción por defecto, se ve de esta manera nuestra columna con nuestra viga, ¿no? Ahí vemos la línea que representa a nuestra viga y aquí vemos a la línea que representa a la otra viga. Está en color clarito, en color blanco. Y obviamente la parte central de la columna está representando a la línea que representa pues a la columna y no se la puede apreciar, ¿no? Sin embargo, esta línea está justamente en esa zona. Entonces, el insertion point por defecto está uniendo de esa forma. Sin embargo, al momento de construir o querer hacer real el modelo, sabemos que nuestras columnas no pueden quedar salidas de las vigas, más que todo cuando es columna de esquina, porque puede haber problemas de límites con una construcción que está pues adyacente a la nuestra. Puede que en este lado exista otra construcción y esta porción de columna que está saliendo pues nos va a generar problemas, o simplemente por la parte estética, respetando la arquitectura, pues no podemos dejar esta columna de esta forma. Entonces lo que hacemos es aplicar los insertion points tanto a las vigas como a la columna, tal que este elemento ya no quede afuera, ¿no? Fuera de nuestras vigas. Podemos moverla, podemos ubicar o usar los insertion points para que esa columna ahora quede pues al ras de la viga izquierda y al ras de la viga que está por debajo. Entonces de esa manera estamos haciendo un modelo mucho más real. Pero esto, aparte de ver con la parte estética, o sea, los insertion points no solamente van por la parte estética, van por la parte estructural. Es decir, los insertion points sí tienen incidencia en la parte analítica, en la parte estructural. Por lo tanto, para ese sistema que estaba por defecto, cuando hemos dibujado la viga, la losa, la columna y estos elementos, con esos insertion points, bueno, estaríamos viendo claramente que todos van a caer en el centro de nuestra columna. Por lo tanto, podríamos asemejar a una columna con una carga puntual céntrica, ¿no? Entonces, como es una carga puntual céntrica, solamente va a sufrir esfuerzos de compresión nuestra columna, porque estamos obviamente diciendo que el insertion point va a ser en el centro de nuestra columna. Por lo tanto, estamos asumiendo que la viga y la otra viga se están uniendo o dejando las cargas en esa porción, en ese punto de la columna que es el centro de nuestra columna. Sin embargo, cuando ya corregimos el modelo, vamos a la realidad del modelo, hemos desfasado el centro de nuestra columna con respecto a los puntos de inserción de nuestra viga. Por lo tanto, ahora tenemos un caso de columna con carga excéntrica y obviamente va a ser doblemente excéntrica. Por eso aquí tenemos esta gráfica que nos ayuda a representar lo que está ocurriendo al momento de corregir la opción de los insertion point. Podemos ver que la carga ya es excéntrica, por lo tanto, este elemento estructural de columna ya no solamente está sometido a carga axial,
sino que está sometido también a momentos, en este caso pues momentos en dos lados, ¿no? Vamos a tener momento alrededor del eje X y momento alrededor de nuestro eje Y. Entonces, eso es la parte de los insertion points. En la configuración de esos insertion points no solamente va para la parte arquitectónica, la parte visible, ¿no? La parte que podemos visualizar, sino también afecta al modelo o afecta al análisis estructural, es decir, al comportamiento de nuestra estructura. Entonces es muy importante definir muy bien los insertion points. Por último, vamos a ver una aplicación más, la incidencia en el análisis estructural. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra viga. Fíjate, por defecto nuestra viga está con el insertion point en el centro, ¿no? Bueno, a veces está arriba, bueno, dependiendo de cómo estamos dibujando la viga. Entonces podemos tener el insertion point de la viga, por ejemplo, fíjate, en la parte central. Ahí podemos ver que hemos configurado el insertion point de la viga como en la parte central de nuestra sección. Aquí tenemos el insertion point de la viga, pero fíjate que está en la parte central de abajo. Ahí podemos apreciar esa línea que representa a nuestra viga. Y finalmente aquí tenemos otra situación donde el insertion point se ha colocado en la parte superior de arriba. Entonces, cuando nosotros tenemos ahí la viga, podemos asignar su apoyo y obviamente pues como aquí tenemos el insertion point que es la parte central, este lado y este lado también en la parte central, entonces el apoyo automáticamente se va a colocar en esa región, ahí y ahí. Lo propio en esta parte, cuando colocamos los apoyos, como el insertion point está aquí y también está aquí, pues en esos lugares se van a colocar los apoyos. Y finalmente para esta zona, para esta tercera viga, lo propio, como el insertion point está en esta zona de arriba y aquí también arriba, se va a colocar ahí esos apoyos. Luego podemos ver en 2D cómo se ve aquí los apoyos. Aquí están los apoyos en la parte central, aquí en la parte de abajo y aquí en la parte de arriba, justamente por la configuración de los insertion points. Luego vamos a cargar esa viga, todas tienen la misma sección, todas la misma longitud, del mismo material y todos sometidos al mismo sistema de cargas. En este caso, analizando la primera viga, podemos ver que las reacciones son netamente hacia arriba porque es una viga simplemente apoyada, ¿no? Y no tiene excentricidad. Como los apoyos están en el centro, no hay excentricidad, por lo tanto, pues solamente tiene reacción hacia arriba y el momento, bueno, justamente corresponde al momento de una viga simplemente apoyada, es decir, todos los momentos, pues positivos porque las cargas están hacia abajo. En el segundo caso, donde los apoyos se han colocado en la parte de abajo, existe una excentricidad con respecto al centroide de nuestra sección. Por lo tanto, se van a generar momentos en los apoyos porque existe esa excentricidad, ¿no? Con respecto al centroide. Fíjate que aquí las reacciones ya no solamente corresponden a las cargas verticales. Fíjate aquí tenemos la reacción vertical de 0.36, aquí también 0.36. Lo propio aquí, la reacción vertical de 0.36 y 0.36. Sin embargo, producto de esa excentricidad y los momentos que se generan, también van a haber reacciones horizontales. Fíjate que aquí hay un 0.68 y 0.68 también. Y si vemos la gráfica de los momentos flectores, vemos que existe ya momento negativo en el apoyo, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho, y también varía el valor del momento en la parte central, justamente porque tenemos una excentricidad con respecto al centroide. Finalmente, en la parte de abajo, donde los apoyos se encuentran igual arriba, tienen excentricidad también, lo propio tenemos las reacciones verticales por la carga vertical y las reacciones horizontales, pero producto de la excentricidad, ¿no? Que tenemos las reacciones en este caso apuntando hacia la izquierda y apuntando hacia la derecha. Y también tenemos acá el diagrama de momentos flectores, donde claramente en los apoyos se han generado momento negativo, y aquí tenemos la parte del momento positivo. Entonces vemos que es muy importante la correcta colocación o la correcta definición de nuestros insertion points en nuestros elementos estructurales. Otra de las aplicaciones puede ser acá. Tenemos una columna, sabemos que los elementos frame los dibujamos como líneas, no son líneas los elementos frame, y abajo tenemos un apoyo empotrado, fíjate, tenemos un apoyo empotrado. Entonces seleccionamos el nodo de arriba y añadimos una carga de 1 tonelada, por ejemplo, una carga de 1 tonelada. Ambos sistemas son lo mismo, tenemos la misma sección, las mismas dimensiones de nuestra columna y la misma carga aplicada, el mismo tipo de apoyo. Luego,
Vamos a ver la deformada. Como esta de acá, esta columna de la izquierda, el insertion point está ubicado en el centro, ya está en la parte central. Está en el centro. Entonces, por lo tanto, no va a existir excentricidad. Y si quisiéramos ver la deformada, solamente se va a deformar por compresión pura, porque la carga es céntrica. Sin embargo, cuando analizamos la columna de la derecha, donde su insertion point está desfasado, está en una orilla, está en un lado de la columna, como por ejemplo en este caso, aplicamos la carga en ese lado, la carga está aplicándose excéntricamente, entonces podemos ver la deformación de esta forma. Fíjate que aquí podemos apreciar que el insertion point está exactamente en el centro, y aquí tenemos el insertion point en un costado, en un lado. Entonces podemos ver que la deformada varía, porque ahora esta columna ya no solamente está sometido a carga axial, sino también sometido a momento flector. Luego, si quisiéramos ver los esfuerzos de momentos, bueno, en esta columna de la izquierda no va a existir momento porque la carga es céntrica, no va a existir momento. Sin embargo, en la otra columna, que es su equivalente, vamos a ver que sí se aprecian momentos flectores porque existe excentricidad de la carga con respecto al centroide de nuestra columna. Entonces, de esa manera es como estamos definiendo los insertion points. En la siguiente clase vamos a ver una aplicación más acerca de lo que estamos hablando en esta clase que tiene que ver con los puntos de inserción.